Gracias te damos en esta mañana
Todas las cosas en casa, me gusta,
vino
José era un hombre de bendición para el pueblo de Egipto. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? En medio del camino, o en medio del desierto, él siente quizás la tentación por parte de una esposa de Potifar. Pero hay algo muy interesante. Él no dice, yo no quiero fallar a mi capitán de la guardia, yo no quiero fallarle a Faraón, no. Él dice, no puedo fallarle a Dios. Él lo que está diciendo en su corazón es, no le quiero fallar a Dios. Y menciona también, hermanos, en el verso número 7, pero no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha cerrado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo puede salir de este grande mal? ¿Cómo puede salir de este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ya José cada día y no escuchando él para acostarse a él, para estar con ella, porque solo que todo un día en casa para su oficio y no había nadie. Y ahí conocemos que Dios, hermano, que dice que en forma diaria, en forma cotidiana, todos los días fue de repente seduciendo. Y así muchas veces en la vida de todos nosotros, todos los días somos probados. Sin querer somos probados. Mañana lunes salimos a trabajar y decimos, oye, mañana ya maduro.
entender lo que Dios hace en mi vida, ¿cierto? Los hermanos que este es un problema para nosotros, hay que entenderlo. Pero qué interesante que la historia de queridos hermanos nos muestre, nos enseñe que para la bendición había permitido Dios que José sea bendición, no para la maldición, sino para la bendición. Y dice también el verso 12, perdón, el 13, cuando vio Lea que le había dejado su ropa en sus manos que vino afuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, no nosotros un hebreo para que se hiciera una de nosotros, viene a mí para dormir conmigo y yo diga de cosas. La mujer se sorprendió porque pensaba que José estaba aprovechando la oportunidad. Como siempre decimos nosotros, ¿no? O es frío o es caliente. Esa media carga. El creyente tiene que ser o sí, sí o no. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, el creyente tiene que seguir haciendo las cosas correctas e íntegras. En la casa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, con mis padres o con mis hermanos de carne, que saben, uno siempre tiene que hacer las cosas correctas. Vamos para el Señor, sabiendo que Dios en su momento va a traer la bendición y va a traer prosperidad. Dios tiene un propósito al permitir tiempos difíciles, y ese propósito que tiene Dios en cada uno de nosotros, queridos hermanos, es que nosotros vamos a entender la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos, Dios es un propósito, Dios es un propósito para ti, Dios es un propósito para mí, Dios es un propósito para todos. Y Dios tiene un propósito en esa mañana también, hermano, para todos. Pero Dios quiere hacer algo grande en tu vida, hermano. Y Dios quiere hacer algo grande también en tu familia. Hermano, muy bien, yo a veces vengo solo, como joven. Yo también venía a la iglesia a 17 años, 18 años solo. Y no para mi hermana. Y cuando a veces digo, han pasado 2 años, 20, tantos años, ¿no? Yo digo, y a veces me pongo a pensar y ya hago todo un recordar del ministerio de jóvenes, o los banquetes, las reuniones, o los campeonatos, cómo Dios ha ido bendiciendo cada camino en la vida de sus hijos, ¿no? Pues en mi vida digo, wow, Dios siempre estuvo conmigo aún desde pequeño. Quizás no le agradecido en el tiempo de 25 años o de 30 años, pero ahora digo, wow, Dios siempre estaba en mi vida. Como en los niños, por ejemplo. Yo de repente, porque no he tenido la oportunidad, no conozco una escuela local. O sea, en mi vida seguramente yo hubiese estado también con un niño en la escuela local. Yo llegué con curiosidad a la iglesia, 17, 18 años. Entonces Dios siempre tiene un propósito en cada uno de nosotros, sus hijos. Seamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Dios tiene un propósito para nosotros. Y no es en vano. Y yo creo que puede ser como nosotros. Podemos ser en la situación de nuestra vida. No significa volver a administrar los 5 años de escasez o los 5 años de abundancia. Pero podemos tener un propósito para nuestra propia familia, para nuestros propios hermanos, para nuestros propios padres. ¿No dicen, hermano, ¿sabe qué? Yo lo he escuchado aquí. He escuchado de hermanos y hermanas que dicen, hermano, ¿sabe qué? Al único ser que yo no perdono por todo lo que me he hecho es a mi padre. Yo no quiero ser permitido. Y la palabra del Señor es honra a tu padre y a tu madre. Sí, sí. A ese ser hermano yo no lo perdono. Y una vez escuché también ya de una persona
trabajo, sí o sí, nos vamos a lesionar. Pero dice acá que la oscuridad durará tanto como sea necesario para que Dios cumpla su propósito en la vida de sus hijos. Así como lo hizo en la vida de José. Verso 20 al 23, hermano, del capítulo 29. Vamos a ver esto, hermano. Y tomó su mano a José y lo puso en la cárcel. Obviamente que lo puso en la cárcel porque el hombre dijo: "Cuídalo de dragón". Y le da toda mi confianza a José y le dice: "Voy a aprovechar de mi esposa". Obviamente que creó primero a su esposa, no le creó a José. José estaba tranquilo, ni él siquiera le discutió, pero dice la palabra del Señor acá. Y tomó su mano a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Mire dónde terminó. Donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, que dice la palabra que Dios, hermanos, estaba con José. No lo dejaba. Aún en la cárcel, queridos hermanos, justamente lo puso, dice, con todos los presos. Y obviamente seguramente por haber cometido un delito, por haber cometido una falta, por haber sido acusados injustamente, pero él como rey los metía presos. Y ahí estaba José también con ellos. Pero también dice la palabra del Señor acá, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aún hasta el jefe de la cárcel, queridos hermanos, Dios puso ese corazón del jefe de la cárcel para medir muy bien. En este hombre puedes confiar, en José. Y la palabra más adelante vemos que aún la administración penitenciaria, carcelaria, se lo entregó, también dice, en las manos de José. Y José decía: "Muy bien", ya José iba, abría una puerta, decía: "Muy bien, ¿cómo está?". Ya pasan sus alimentos, cerraba la puerta, metía acá, entraba a una celda, hacía lo mismo, y a otra celda, otra celda. Ya no había necesidad de que la cárcel, porque dice que Dios es un Dios suyo, misericordia. Al jefe de ti, al jefe de la cárcel, un inconverso. Cuando a veces atravesamos y pasamos situaciones difíciles, Dios es tan generoso, es tan bueno, hermano, que a veces tiene su misericordia hasta un desconocido, a una autoridad, a un vecino X, a una persona X, para que esa persona, hermano, de repente tenga injerencia hacia nosotros, y somos hijos de Dios. Dios, hermano,
la administración de la casa.
ser así, único con todos, porque Dios es así, único con todos. Yo quiero eso, hermano Miguel, pero ¿por qué me dan ese cargo? ¿Pero por qué me has ascendido? ¿Pero por qué me consideran? ¿Pero por qué no me hice nada? Porque se ha dado cuenta cómo trabajas, porque sabe quién es el Dios antilusivo. Como una vez salió mi hermano acá, el hermano Carlos, siempre mencionó el hermano Carlos. Él trabajaba en ese mismo trabajo, ese iba como 25 años, casi como yo también, 8 horas. Y tenía un cargo muy importante, o sea, que dije, no sabe qué es, que cuántos camiones pueden ingresar de calor a calor. Un dineral mensual, un dineral, como 30 mil, 15.000, un dineral. Y dijo, ¿sabe qué? Ni ahora ni no. Eso no va a ganar. Ahora no lo decimos por el mundo, puede ser nosotros, pero para el Señor, regalo de todo. No le falla al Señor que Dios está. Queremos caminar como José. Dice, sí, caminar como José. Lo complicado es obedecer muchas veces a la voz de Dios para
hacer otra cara, no sabemos qué hacer muchas veces. Pero tu palabra, bendito Dios, nos enseña esta mañana a mantenernos firmes y fuertes. Tu palabra, bendito Dios, nunca vuelve a ser. Nos anima en todo tiempo. Y estoy seguro, bendito Dios, que la oscuridad va a durar poco para que alumbre esta luz que es en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Anima a mis hermanos que están orando en esta mañana, quizás como esposos, como esposas, como hijos, con carga, pero sobre todo, bendito Dios, confiando en el Rey de Reyes, Señor de Señores, que eres tú. Bendito Dios, habla el corazón de todos los que estamos aquí. Habla siempre, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, bendito Dios. Y ahora, mis hermanos, todos los que estamos aquí en esta mañana, siempre tomen la mejor decisión, esa decisión correcta. Primero, recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Segundo, de poder vivir en obediencia, poder vivir en obediencia. Porque queremos ser creyentes de bendición, queremos ser prósperos, queremos ser, bendito Dios, esa criatura especial que nos hablas tú a través de tu palabra, bendito Dios. Y que tu palabra, bendito Dios, en esta mañana penetre el corazón de todos los que estamos aquí. Anímanos, bendito Dios, siempre a seguir adelante. Anímanos, bendito Dios, a seguir creyendo como lo hicieron esos hombres. Obedecieron, bendito Dios, tu palabra. Caminaron contigo, muchas veces cayéndose, levantándose, pero nunca renunciaron a creer en esa voz poderosa llamada tuya, Señor Dios. Y en estos tiempos, bendito Dios, también queremos escuchar tu voz. Y vamos a escuchar tu voz a través de nuestras oraciones. Vamos a escuchar tu voz a través de que meditamos tu palabra. Y a través de lo que vamos a ir viviendo todos los días de nuestra vida. Vivimos tiempos difíciles, seguramente